Imagina un mundo en el imperio del hombre, donde el cielo es claro e inmaculado, libre del smog de las fábricas, donde océanos gentiles lamen costas doradas y antiguos bosques cantan con las llamadas de aves exóticas en lugar del rugido de la artillería. Imagina un lugar donde grandes palacios de mármol y cristal dominan viñedos y jardines perfectamente cuidados, y donde los ciudadanos pasean por plazas de piedra blanca bajo la cálida luz de un sol vespertino. En una galaxia definida por la guerra, la pobreza y el miedo, tales visiones suenan como una fábula. Sin embargo, estos lugares existen. Esparcidos escasamente entre 1.000.000 de mundos, son los mundos paraíso del imperio. A menudo promocionados como los mejores lugares donde uno podría esperar vivir bajo la luz del emperador. Pero el paraíso, como dice el dicho, rara vez es lo que parece. En la sombría oscuridad del 40º milenio, incluso la utopía viene con una sombra. ¿Son estos planetas idílicos verdaderos refugios de paz y lujo, la cúspide de la civilización imperial? ¿O son jaulas doradas que ocultan podredumbre y peligro bajo su belleza? En esta oscura exploración atmosférica, profundizaremos en la verdadera naturaleza de los mundos paraíso del imperio. ¿Qué son? ¿Por qué existen? Y las verdades ocultas que acechan tras la fachada de la perfección. Prepárate para un viaje a través de la opulencia y la decadencia, la lealtad y la herejía, mientras descubrimos si estos mundos son de hecho los mejores lugares para vivir en el imperio o algo mucho más insidioso. La naturaleza de un mundo paraíso. Los mundos paraíso, también llamados mundos de placer o mundos jardín, son una clase rara de planeta designada oficialmente por el imperio por su destacada belleza natural y tranquilidad. A diferencia del típico planeta imperial, asfixiado por la industria o abarrotado de ciudades colmenas superpobladas, un mundo paraíso está en gran parte sin desarrollar, a menudo mantenido así intencionalmente. Su clima y ecología son inusualmente hospitalarios. Estaciones suaves, aire limpio, suelo fértil, vida abundante. Muchos están bendecidos con entornos similares a la Tierra que parecen casi hechos a medida para la comodidad humana. Colinas verdes, lagos y mares de un azul cristalino, suaves brisas que llevan el aroma de las flores. Estos planetas son la viva imagen de un sueño pastoral. Lo que realmente define a un mundo paraíso es la ausencia de fealdad, al menos en la superficie. No hay agujas de colmena imponentes eructando humo, ni forjas colosales golpeando día y noche, ni trincheras interminables marcando los continentes. Si vieras un mundo paraíso desde la órbita, verías amplias franjas de océanos vírgenes y continentes salpicados escasamente con fincas elegantes o pueblos prístinos. La caída de la noche no revela las vastas redes de luces de la ciudad como en un mundo civilizado estándar. En su lugar, solo grupos aislados de iluminación marcan asentamientos pequeños y refinados. Las estrellas brillan intensamente sin el estorbo de la contaminación o la neblina. En el suelo, uno podría caminar millas a través de bosques antiguos o a lo largo de costas soleadas sin encontrarse nunca con una fábrica o un barrio marginal. Población y estatus administrativo. En términos de población, los mundos paraíso tienden a estar escasamente poblados. A menudo, solo unos pocos millones de personas, o menos, habitan un planeta entero. Algunos tienen solo unos pocos miles de residentes permanentes fuera de los huéspedes visitantes. Para los estándares imperiales, esto es casi nada. En comparación, un mundo colmena típico alberga decenas de miles de millones de almas. Pero en un mundo jardín, la población se mantiene deliberadamente baja para evitar estropear el medio ambiente. Aquí no hay masas rebosantes de trabajadores de la subcolmena. No hay bloques de hábitats interminables. En su lugar, los asentamientos se limitan a pequeñas ciudades, lujosas fincas privadas y tal vez una sola ciudad exquisita conocida por su cultura y belleza.
Gran parte de la tierra permanece salvaje o cuidadosamente cultivada para preservar la estética de la naturaleza. Oficialmente, el imperio clasifica los mundos paraíso como un subtipo de mundo civilizado, uno donde el esplendor natural se valora por encima de la urbanización. El Adeptus Administratum, que normalmente exige que los planetas exploten sus recursos para alimentar la maquinaria de guerra imperial, hace una rara excepción con estos mundos. En lugar de minar las montañas o talar bosques para obtener madera, tales planetas se salvan conscientemente de la industria pesada. En muchos casos, esto se debe a que el mayor recurso del planeta es su belleza y serenidad, una mercancía intangible pero muy preciada para la élite del imperio. A estos planetas a menudo se les permite una carga de diezmos significativamente menor, el impuesto imperial anual de materiales, soldados, etc. O incluso se les exime completamente de los diezmos típicos. Después de todo, producen poco en cuanto a manufactura o agricultura a escala masiva. En cambio, su exportación, por así decirlo, es la oportunidad de descanso y ocio que brindan a los ciudadanos imperiales importantes. La perspectiva del ciudadano versus la élite. Para un ciudadano imperial promedio que trabaja duro en una factoría o vive en una colmena, el mero concepto de un mundo de placer podría sonar como un paraíso mítico, un susurro del cielo en una galaxia de infiernos. Muchos vivirán y morirán sin ver nunca un cielo despejado o un campo no cultivado, y mucho menos un lugar de lujo. De hecho, el conocimiento de los mundos paraíso entre las masas es limitado. Aquellos que han oído hablar de ellos podrían asumir que son solo historias o propaganda, ya que es casi inconcebible que cualquier mundo imperial pueda ser tan gentil y pacífico. Y sin embargo, desde la perspectiva de los altos señores y los nobles, estos mundos son muy reales e incluso necesarios. Las características utópicas percibidas de los mundos paraíso incluyen una belleza natural excepcional, bosques verdes, playas serenas, lagos tranquilos y majestuosas cadenas montañosas intactas por la minería a cielo abierto. Los paisajes se describen a menudo en superlativos poéticos. Algunos son idilios tropicales de verano eterno. Otros pueden ser maravillas alpinas de aire fresco y crujiente y picos nevados. Muchos cuentan con flora y fauna únicas que no se encuentran en ningún otro lugar. A veces evolucionadas en aislamiento, otras veces importadas y curadas como obras de arte vivientes para el planeta. No es raro que plantas alienígenas exóticas o criaturas dóciles sean trasplantadas al ecosistema de un mundo paraíso, siempre que no representen un peligro, mejorando aún más la sensación de país de las maravillas. Cada vista parece cuidadosamente compuesta como por la mano de un pintor. El clima es confortable. Estos mundos típicamente carecen de clima extremo que pueda incomodar a los residentes. No hay tormentas de ceniza tóxica ni niebla radiactiva, sino lluvias suaves, días soleados y brisas refrescantes. El entorno mismo parece atender a la vida humana. Se dice que en algunos mundos jardín uno puede dormir al aire libre bajo las estrellas sin miedo. La temperatura baja justo lo suficiente para ser agradable, no mortal. Este clima benigno significa temporadas de cultivo durante todo el año para jardines y viñedos, y poca necesidad de la ropa protectora pesada común en mundos duros. Lujo, ocio y alta cultura. Los mundos paraíso están diseñados como patios de recreo para los poderosos. Cuentan con resorts lujosos, pabellones de caza, templos spa, teatros de ópera, casinos exclusivos y todo tipo de instalaciones recreativas, todas integradas con buen gusto en el paisaje. Uno podría encontrar, escondida en un valle apartado, una gran casa de baños de aguas termales tallada en mármol, donde los nobles se rejuvenecen en aguas minerales, o encaramado en un acantilado, un restaurante opulento donde los chefs sirven cocinas de toda la galaxia bajo candelabros de oro.
La alta cultura prospera aquí. Galerías de arte, salas de conciertos, bibliotecas llenas de volúmenes raros. Todas las cosas que las clases altas disfrutan y promueven como marcas de civilización. A diferencia de las tabernas crudas y los garitos de juego de un mundo fronterizo, estos lugares exudan refinamiento, al menos en la superficie. Quizás el aspecto más surrealista de un mundo paraíso en el universo de Warhammer 40K es la sensación de paz o la ausencia de guerra. Estos planetas suelen estar lejos de cualquier línea del frente y no tienen campos de batalla activos. Caminando por sus campos, no se escucha el estallido de los rifles láser ni el golpe distante de la artillería que tantos ciudadanos imperiales consideran parte de la vida diaria. No hay ejércitos acuartelados abiertamente en las calles, y el cielo está libre de las constantes estelas de los cazas de defensa. En un mundo paraíso, la guerra se siente como un concepto distante. Los visitantes y el propósito. ¿Quién vive o usa realmente estos mundos paraíso? En gran medida es la nobleza imperial y otros escalones superiores de la sociedad. La importancia real de estos planetas reside en los huéspedes importantes que alojan. En cualquier planeta paraíso dado, podrías encontrar miembros de las grandes casas nobles manteniendo fincas estacionales. Funcionarios de alto rango del Adeptus Terra, la vasta burocracia imperial, vienen a relajarse aquí. Almirantes de la Armada Imperial, generales condecorados de la Guardia Imperial, ricos rogue traders, comerciantes independientes, repletos de ganancias y gobernadores planetarios de otros mundos. La Navis Nobilite. Las familias de navegantes que pilotan las naves estelares a través de la disformidad también atesoran estos mundos como lugares para convalecer. El viaje constante por la disformidad pasa factura a la mente, y un mes en una finca idílica puede ayudar a un navegante a recuperar su cordura y salud. Asimismo, miembros superiores de la eclesiarquía, la Iglesia Imperial, como confesores influyentes o cardenales, pueden mantener villas de retiro donde ostensiblemente van a meditar sobre asuntos sagrados, incluso si en realidad están bebiendo vino en un balcón con vistas a una puesta de sol. Incluso los marines espaciales, Adeptus Astartes y la Inquisición tienen conexiones aquí. Algunos capítulos de marines espaciales mantienen compuestos aislados en mundos paraíso, donde los guerreros pueden entrenar sus cuerpos y mentes para la guerra en paz. Puede sonar paradójico, pero el ambiente sereno permite a los luchadores de élite concentrarse en la disciplina, las artes marciales y la filosofía de batalla sin distracciones. Del mismo modo, el Adeptus Administratum a veces prescribe una estancia en un mundo de placer como una asignación de recuperación para oficiales de alto rango que sufren el trauma psicológico de la guerra interminable. Seguridad y defensa. Por supuesto, no hay que hacerse a la idea de que cualquiera puede simplemente viajar a un mundo paraíso de vacaciones. El acceso a estos mundos está estrictamente controlado. La mayoría son privados o requieren una autorización de alta autoridad. A menudo son propiedad o están gobernados por familias aristocráticas influyentes o por el propio Administratum. Visitar sin invitación está estrictamente prohibido, y es probablemente imposible. Los sistemas de defensa rechazarán las naves no autorizadas, y los funcionarios del planeta te arrestarán o te eliminarán silenciosamente si de alguna manera aterrizas sin permiso. De hecho, aunque no estén erizados de fortificaciones obvias, los mundos paraíso no están indefensos. El Imperio hace todo lo posible para proteger sus paraísos del daño, sabiendo lo raros y valiosos que son. Las flotas de defensa del sistema y los piquetes orbitales a menudo protegen estos sistemas. No es inusual que un mundo paraíso esté ubicado en el corazón del espacio imperial bien patrullado, lejos del peligro fronterizo. Algunos están cerca de capitales de segmentum o dentro de sectores altamente desarrollados donde hay múltiples bases de la Armada Imperial cerca. Otros tienen sus propias fuerzas de defensa planetaria, FDP,
guarniciones quizás más pequeñas que en un mundo devastado por la guerra, pero de élite en equipamiento, listas para responder a cualquier incursión. La gente que se beneficia de estos mundos tiene una enorme influencia y está muy interesada en asegurar que sus patios de recreo permanezcan seguros y tranquilos. Ay del pirata tonto o del merodeador del caos que intente saquear los jardines personales del emperador. La represalia será rápida y abrumadora. En resumen, los mundos paraíso tienen un propósito social claro. Son los santuarios y jardines de placer para la clase dominante y los héroes elegidos del imperio. Muestran que en medio de una civilización definida por la guerra total y el sacrificio, se conserva una porción de utopía, aunque solo sea para aquellos que se considera que han ganado o heredado el privilegio. Para el afortunado habitante o huésped, la vida en tal mundo es lo más cercano al cielo que se puede encontrar en el imperio. Pero a pesar de todas estas maravillas, hay una pregunta más profunda que debemos hacer. ¿A qué precio viene este paraíso? ¿Y qué realidades yacen bajo su brillante superficie? Un marcado contraste con el resto del imperio. Para apreciar verdaderamente la naturaleza única de los mundos paraíso, uno debe contrastarlos con los tipos de planetas imperiales mucho más comunes. Este es un imperio que abarca toda la galaxia, y la mayoría de sus dominios son cualquier cosa menos paradisíacos. Al observar cómo difieren los mundos paraíso de otros, mundos colmena, mundos forja, agrimundos y más, entendemos cuán anómalos son y por qué esa anomalía es tanto atesorada como resentida. Mundos colmena, Hive Worlds. Estos son los planetas más poblados del imperio. Cada uno alberga docenas de enormes ciudades colmena, alojando a decenas o cientos de miles de millones de personas en imponentes arqueologías. La vida en un mundo colmena como Necromunda o Armagedón es el polo opuesto de la vida en un planeta de placer. En lugar de cielos abiertos y vegetación, los ciudadanos de la colmena viven bajo un smog perpetuo y luz artificial. A menudo nunca ven un amanecer real ni sienten la lluvia limpia. El aire es una sopa química, el agua reciclada y a menudo contaminada. El ruido es constante, el estruendo de la manufactura, el zumbido de la maquinaria, el estruendo de miles de millones viviendo unos encima de otros. El hacinamiento, la contaminación, el crimen y la monotonía definen la experiencia de la colmena. La gente come pasta de nutrientes o raciones de almidón de cadáveres, corpse starch, y trabaja turnos de 18 horas en factorías o espera en filas interminables. En comparación, el silencio y la amplitud de un mundo paraíso serían completamente ajenos para un habitante de la colmena. En un mundo paraíso, podrías escuchar el canto de los pájaros por la mañana en lugar de sirenas. Un habitante de la colmena podría romper a llorar al ver un prado abierto después de una vida en pasillos de acero. De hecho, se dice que algunos guardias imperiales nacidos en colmenas, cuando son rotados a un mundo paraíso de permiso, al principio encuentran aterradores los amplios horizontes y el aire fresco. La agorafobia, el miedo a los espacios abiertos, los golpea porque nunca lo han experimentado. Imagina a un escuálido habitante de la subcolmena viendo un océano azul claro por primera vez. Sería como entrar en un sueño. Este contraste subraya cuán profundamente privilegiados son los residentes de los mundos paraíso y por qué la existencia de tales mundos podría incluso mantenerse en secreto para la población general, para no fomentar el descontento o esperanzas poco realistas. Mundos Forja, Forge Worlds. Estos son los dominios del Adeptus Mechanicus, planetas convertidos en gigantescos complejos fabriles dedicados a producir armas, máquinas y tecnología. Un mundo forja, como Marte o Raisa, es esencialmente un taller gigante y humeante. La superficie suele estar cubierta de fundiciones ennegrecidas, torres de enfriamiento, tuberías y las extrañas fábricas góticas del culto a la máquina.
El día y la noche no tienen sentido bajo el resplandor de los hornos. Los residuos tóxicos y la radiación son subproductos comunes. A menudo, el cielo está teñido de tonos extraños por reacciones químicas. En tales mundos, la naturaleza generalmente ha sido completamente subyugada o eliminada. Si queda algo, la flora y fauna nativas están muertas hace mucho tiempo o se mantienen en bóvedas de estasis como curiosidades. La gente vive como técnicos ciberaumentados y servidores que trabajan con poca preocupación por la comodidad o la estética. Un mundo paraíso, por el contrario, podría no tener ninguna industria visible en absoluto. Si se realiza alguna fabricación, está oculta en talleres artesanales o pequeñas instalaciones no contaminantes fuera de la vista. No hay legiones de servidores haciendo ruido públicamente, ni colosales forjas de titanes sacudiendo el suelo. En lugar de la neblina roja de smog y el constante traqueteo de las máquinas, el sonido ambiental de un mundo paraíso podría ser el de las olas en una playa y la brisa en los pinos. Para un tecnosacerdote de Marte, un mundo paraíso podría parecer un desperdicio espantoso. Todos esos recursos y tierras dejados ociosos, sin un macroprocesador o reactor de plasma a la vista. De hecho, ha habido conflictos silenciosos donde el Mechanicus codiciaba un planeta paraíso por su riqueza mineral o tecnología antigua, pero fueron anulados por el decreto del Imperio de preservar la superficie del planeta. Tal resentimiento puede hervir bajo la superficie. Los señores de la industria mirando las montañas vírgenes llenas de mineral que se les prohíbe minar. Agrimundos, Agriworlds. Estos son planetas dedicados a la agricultura, el cultivo de cosechas y la cría de ganado para alimentar a otros mundos. A primera vista, un agrimundo podría sonar agradable. Muchas granjas, campo, población relativamente baja, quizás casi como un mundo paraíso. Pero la realidad es bastante dura. Los agrimundos son esencialmente monocultivos gigantescos, campos interminables del mismo cultivo cosechado por agricultores contratados o vastas máquinas cosechadoras. El objetivo es la producción masiva de alimentos, no la calidad de vida. Así que, aunque podría haber menos contaminación que en un mundo forja, el estilo de vida para los trabajadores humanos es agotador. Trabajo de sol a sol en los campos, condiciones de vida sencillas y cuotas pesadas para satisfacer las demandas del imperio. A menudo, los agrimundos no disfrutan de los frutos de su propia cosecha. Los mejores rendimientos se envían para alimentar a las poblaciones de las colmenas o a la Guardia Imperial, mientras que la gente local subsiste con gachas ligeras o productos de segunda categoría. En contraste, un mundo paraíso tiene agricultura, pero generalmente en forma de cultivos boutique. Lujosos viñedos que producen vinos finos, huertos de frutas raras, fincas que crían grogs de alta calidad o ganado para carnes gourmet, y así sucesivamente. La escala es pequeña. El énfasis está en el lujo y la variedad en lugar de la exportación a granel. Y crucialmente, la población local en un mundo paraíso podría disfrutar realmente de los productos que cultivan, en lugar de enviarlo todo fuera. Un viticultor en un planeta de placer probará su propio excelente Amasec. Un granjero en un agrimundo podría nunca llegar a probar el vino de primera categoría que ayuda a cultivar, ya que está reservado para la exportación. Además, los agrimundos pueden tener un clima brutal si están terraformados solo para la producción, y a menudo carecen de la riqueza social de los mundos paraíso. No encontrarás teatros de ópera en un mundo agrícola básico, ni nobles organizando bailes, mientras que tanto los mundos agrícolas como los paraísos son verdes a su manera. Uno es el granero para la supervivencia del imperio, el otro un jardín de placer para la élite del imperio. Uno alimenta a miles de millones invisibles fuera del mundo, mientras su propia gente vive simplemente.
El otro alimenta solo a unos pocos, pero esos pocos cenan en un esplendor inimaginable. Mundos fetales y mundos letales. Feral and Dead Worlds. Algunos planetas imperiales permanecen principalmente salvajes, no por elección, sino porque son extremadamente peligrosos o no aptos para el desarrollo. Los mundos letales, Dead Worlds, son planetas donde todo es hostil a la vida humana. Depredadores letales, junglas tóxicas, volcanes activos, etc. Los mundos salvajes, Feral Worlds, son primitivos e indómitos, con poblaciones humanas que viven en estados preindustriales. A primera vista, tales mundos podrían tener naturaleza intacta como un mundo paraíso. Pero la diferencia clave es la seguridad y la comodidad. Las junglas de un mundo letal pueden ser exuberantes y hermosas, pero da un paso en ellas y probablemente serás devorado por algún carnívoro monstruoso o envenenado por esporas. El Imperio no industrializa estos planetas, no para preservar la belleza, sino porque es demasiado costoso o imposible. Los mundos paraíso, por otro lado, son refugios seguros donde la naturaleza, aunque salvaje en apariencia, es en gran parte inofensiva o controlada. Las formas de vida peligrosas generalmente se eliminan o se confinan a partes distantes del planeta. Los bosques de un mundo jardín no están repletos de diablos de Catachan o plantas devoradoras de hombres, o si tienen alguna especie peligrosa, esas son conocidas y gestionadas. Tal vez solo se sueltan en ciertos rangos de caza para el deporte bajo supervisión. La gente de un mundo paraíso puede permitirse ser ociosa y despreocupada. Mundos civilizados. La categoría amplia que cubre los planetas desarrollados normales, aquellos con ciudades, industria y un estilo de vida imperial promedio, constituye la mayoría de los mundos imperiales. Un mundo paraíso es como una versión extrema y especializada de un mundo civilizado, donde el equilibrio está completamente sesgado hacia el lujo y el medio ambiente. Muchos mundos civilizados tendrían algunas áreas de resort ricas o fincas nobles que imitan las condiciones del paraíso, pero fuera de esos enclaves todavía tienen fábricas, congestión de tráfico y crimen. Los mundos paraíso extienden ese enclave a todo el planeta. Se podría decir poéticamente que los mundos paraíso son islas de luz que se mantienen a flote en mares de sufrimiento. Por cada mundo paraíso con una población mimada de unos pocos millones, podría haber 100 mundos colmena, cada uno con miles de millones de trabajadores miserables y 1000 zonas de guerra donde los guardias sangran y mueren. Todo asegurando directa o indirectamente que el mundo paraíso permanezca intacto. El propósito detrás de la política y el poder del paraíso. ¿Por qué el imperio, a menudo caracterizado como brutalmente utilitario, permite siquiera que algunos planetas languidezcan en un esplendor ocioso cuando se necesitan desesperadamente recursos y mano de obra en el frente? La existencia de los mundos paraíso parece estar en desacuerdo con el credo del imperio de sacrificio, deber y trabajo incesante para el emperador. Sin embargo, en la práctica, estos mundos sirven para varios propósitos políticos y sociales que los señores de Terra y otros agentes de poder consideran importantes para el funcionamiento del imperio, o al menos para sus propios intereses. 1. Recompensas e incentivos. En el nivel más simple, los mundos paraíso son recompensas por la lealtad y el éxito. El imperio funciona con el esfuerzo humano y a menudo con una dedicación sobrehumana. Los altos funcionarios y los héroes de guerra siguen siendo hombres y mujeres mortales. Pueden ser desgastados por el estrés constante o tentados a la traición si sienten que solo les toca sufrir dificultades. Al ofrecer la promesa de lujo y descanso, el imperio incentiva a sus líderes. Por ejemplo, a un gobernador planetario exitoso de un mundo colmena se le podía conceder una estancia de una semana en un retiro imperial en un planeta de placer, como reconocimiento por exceder sus cuotas de diezmo. Un general que gana una cruzada importante
podría retirarse con honor a una villa en un mundo paraíso. Esta zanahoria del paraíso ayuda a mantener leales a los poderosos. 2. Preservación de la cultura y la cordura. El imperio se encuentra en un estado permanente de guerra y emergencia, lo que tiene un efecto degradante en la cultura humana y la salud mental a lo largo de milenios. Sin lugares para nutrir las cosas más finas, el espíritu de la humanidad podría marchitarse. Los mundos paraíso, irónicamente, sirven como repositorios de arte, conocimiento y cultura refinada que podrían perderse en mundos totalmente dedicados a la producción de guerra. Aquí, grandes bibliotecas guardan literatura y filosofía que en otros lugares podrían ser descuidadas. Las galerías de arte preservan obras maestras. El imperio necesita algunos vestigios de alta cultura para recordarse a sí mismo que es el heredero de una gran civilización, no solo una horda bárbara con rifles láser. Además, pueden funcionar como terreno neutral para la diplomacia. Los gobernadores de sector o almirantes de alto rango pueden reunirse en un mundo paraíso neutral para discutir políticas o formar alianzas lejos de las miradas indiscretas de sus rivales. La mención de monasterios y órdenes contemplativas es notable. Ciertos planetas tienen sectas enteras de eruditos, monjes u hombres santos que se retiran allí para rezar y pensar en paz. La presencia de la adeptas sororitas, hermanas de batalla, en órdenes no militantes, como las órdenes hospitalarias, en estos mundos, muestra que el imperio también aprovecha la calma para sanar y renovar. Incluso algunos marines espaciales reconocen que los momentos controlados de paz pueden agudizar el alma. Teatros políticos y redes de contactos, networking. Si las cortes de los mundos Colmena y las capitales de Segmentum son donde ocurre la política formal, los mundos paraíso son a menudo donde prospera la intermediación de poder informal. Cuando el comandante del Segmentum invita a varios almirantes, generales y gobernadores planetarios a la boda de su hija en una finca paradisíaca, puedes estar seguro de que sucederá más allí que una celebración. Se cerrarán tratos sobre copas de Amasek. Las alianzas entre casas nobles podrían negociarse durante un paseo tranquilo por el jardín. En esencia, proporcionan un entorno relajado y discreto para que los altos y poderosos realicen negocios lejos de los ojos de las masas y los estenógrafos de los registros del administratum. Dicho esto, ciertamente hay un elemento de corrupción y explotación aquí. Una reunión en un mundo paraíso es el lugar perfecto para que los sobornos cambien de manos con una negación plausible. ¿Qué? Es solo un regalo dado durante una estancia amistosa en mi finca. De muchas maneras, las cortes decadentes de la aristocracia imperial encuentran su expresión más pura en los mundos paraíso. Aquí son libres de presumir de su riqueza e influencia en una competencia de superación. ¿Quién puede organizar la gala más grandiosa? ¿Quién puede ofrecer el vino de cosecha más rara? Estos juegos de estatus refuerzan la jerarquía entre la nobleza. 4. Propaganda y la ilusión de esperanza. Aunque el conocimiento de los mundos paraíso es limitado entre las masas, la maquinaria de propaganda del imperio ocasionalmente alude a ellos. ¿Por qué? ¿Por qué es útil mantener la esperanza y la lealtad? Por ejemplo, una transmisión de reclutamiento para la Guardia Imperial podría mostrar una imagen de un mundo hermoso con el lema «Lucha por el emperador y protege el paraíso del futuro de la humanidad». Sugiere que los sacrificios del soldado aseguran que lugares como este puedan existir, incluso si el soldado nunca pondrá un pie allí personalmente. La eclesiarquía podría describir los mundos paraíso como ejemplos de la gracia del emperador, prueba de que la vida justa y pacífica es posible bajo su gobierno. Es una promesa distante y a menudo vacía, pero incluso una promesa vacía puede inspirar celo cuando la alternativa es la desesperación total. 5. Puntos de descanso estratégicos y usos crípticos. En una nota más pragmática,
algunos mundos paraíso tienen roles adicionales. Para el ejército imperial, un mundo paraíso puede servir como una estación de descanso y reacondicionamiento para flotas o regimientos retirados del frente. Curiosamente, debido a su baja población y naturaleza remota, los mundos paraíso también pueden ocultar secretos. Se sabe que la Inquisición mantiene instalaciones clandestinas bajo el exterior paradisíaco. Un ejemplo: en el mundo paraíso de Wrath, Ira, la Inquisición opera silenciosamente un búnker llamado la Capilla de la Paz Bendita, muy por debajo de un asilo en una isla, custodiado por soldados de asalto de élite y protecciones psíquicas, donde envían a sus miembros más perturbados o contaminados para contención y estudio. Ocultar una instalación tan sombría en un mundo paraíso es una elección calculada. ¿Quién sospecharía que debajo de una hermosa isla donde los ricos vacacionan yace una bóveda de locura? Del mismo modo, algunos mundos paraíso pueden ocultar bóvedas de conocimiento prohibido o artefactos que deben guardarse lejos de miradas indiscretas. 6. El papel del administratum. El administratum, la burocracia masiva, controla en última instancia las clasificaciones planetarias y los grados de diezmo. A menudo, la designación de un mundo paraíso se logra porque algún individuo o grupo poderoso presionó por ello. Un rogue trader descubre un planeta increíblemente hermoso. En lugar de catalogarlo para colonización o minería, solicita al gobernador del sector que lo reserve como un retiro privado. El administratum podría justificar los bajos diezmos clasificando la producción principal del mundo como algo intangible, como servicios de recuperación o valor cultural. En resumen, los mundos paraíso existen porque la estructura de poder del imperio los necesita para seguir funcionando eficazmente. Son las válvulas de presión y los proyectos de prestigio de un vasto imperio. Mantienen contenta a la élite y, por lo tanto, leal. Proporcionan arenas para ejercer el poder blando. Preservan el alma cultural de la humanidad en pequeños bolsillos y actúan como símbolos de aquello por lo que el imperio dice luchar. Sin embargo, este noble propósito va de la mano con la hipocresía y los problemas ocultos. Desigualdad y decadencia. La vida en un mundo paraíso, con todas sus comodidades, se construye sobre una base de marcada desigualdad social. Estos planetas pueden no tener las vastas poblaciones de los mundos colmena, pero aún requieren una sociedad para funcionar. Y en esa sociedad están los servidos y los servidores. Cuando uno camina por los inmaculados salones de mármol del palacio de verano de un gobernador, admirando frescos y bebiendo fino amasec, probablemente no ve al ejército de sirvientes trabajando detrás de escena para hacer posible tal opulencia. Pero están ahí. El personal de la casa puliendo cada superficie hasta que brille. Los cocineros y panaderos preparando grandes banquetes en las cocinas de abajo. Los jardineros cuidando cada macizo de flores y laberinto de setos. Los mozos de cuadra cuidando de las preciadas monturas grogs. Los pescadores y agricultores consiguiendo ingredientes frescos. En muchos planetas de placer, la mayor parte de la población nativa consiste en trabajadores, sirvientes y artesanos cuyo único propósito en la vida es mimar a los visitantes y a la nobleza local. A menudo nacen en este papel, heredando posiciones generación tras generación. Aunque probablemente sus hogares sean más limpios y seguros que un barrio bajo de una subcolmena, siempre son ciudadanos de segunda clase en su propio mundo. Un estricto código social los mantiene en su lugar. Deben ser corteses, casi invisibles y deferentes en todo momento ante los huéspedes de alta cuna. Si una criada derrama sopa accidentalmente sobre la túnica de un noble visitante, podría ser azotada o despedida en desgracia. El lujo requiere el esfuerzo de otros. Es una verdad simple que a menudo se pasa por alto. A diferencia de un mundo forja, aquí los sirvientes ven los placeres que proporcionan de cerca, siendo testigos de la decadencia de primera mano, sin que se les permita participar. El peligro de la decadencia.
La decadencia es la norma entre la clase dominante en estos mundos. Liberados de la lucha diaria, muchos nobles y funcionarios se pierden en actividades hedonistas. Lo que podría comenzar como una relajación legítima puede inclinarse fácilmente hacia el exceso. La buena comida y bebida en abundancia conducen a la gula. Las reuniones de moda se convierten en ferias de vanidad. La búsqueda del arte y el placer puede cruzar hacia la perversión cuando no se imponen límites. Se dice que en algunos planetas de placer, la nobleza organiza festejos que duran toda una estación, donde cada noche supera a la anterior en extravagancia. Con la decadencia a menudo viene la corrupción de los valores. Rodeados de lujo, algunos nobles comienzan a verse a sí mismos casi como dioses, inmunes a las consecuencias. Sienten derecho a cualquier capricho. Existe una corriente subyacente de abuso que simplemente se acepta. Su riqueza e influencia significan que las leyes normales realmente no se aplican a ellos aquí. Los magistrados locales o los oficiales del Adeptus Arbites a menudo son presionados para hacer la vista gorda ante la mala conducta de los nobles. Además, la decadencia genera complacencia y pereza. ¿Por qué esforzarse cuando todo está disponible con un chasquido de dedos? Muchos habitantes, particularmente los ricos transeúntes, pierden su filo. Los oficiales militares en permiso prolongado pueden volverse blandos y lentos en reflejos. Hay un dicho en el paraíso: olvidaron cómo luchar. En el contexto de pesadilla de 40K, los sentidos embotados y la ignorancia voluntaria son peligrosos. Una población tan acostumbrada a la paz puede simplemente no estar lista cuando el peligro ataca. La sombra del caos, Slaanesh y Nargel. No podemos ignorar una verdad sombría. Donde hay exceso extremo, el caos encuentra un punto de apoyo. Este es el lado oscuro de la decadencia en los mundos paraíso, y quizás el mayor peligro que acecha bajo la superficie idílica. Slaanesh, conocido como el príncipe del placer, encuentra terreno fértil en las indulgencias y sensaciones que inundan estos planetas. Cuando los nobles se cansan de los placeres normales, buscan nuevas alturas de experiencia. El banquete suntuoso de hoy se vuelve mundano mañana, así que tal vez condimentan la comida con narcóticos o especias obscenamente raras. Las fiestas se vuelven cada vez más hedonistas, rompiendo tabúes, explorando deseos prohibidos, todo en nombre de evitar el aburrimiento. Sin saberlo, se acercan al territorio de Slaanesh. Una sociedad secreta podría formarse entre los aristócratas aburridos, prometiendo los deleites definitivos, que en verdad son ritos del caos, atrapando gradualmente sus almas. De hecho, es prácticamente un cliché que muchos mundos de placer esconden uno o más cultos de Slaanesh entre la clase alta. Lo que comienza como un club de emociones puede transformarse en un aquelarre del caos completo, con orgías de sacrificio e invocación de demonios. Por otro lado, los oprimidos podrían caer presa del caos por resentimiento o desesperación. Un sirviente cuya vida entera es inclinarse y nunca disfrutar, podría sentirse atraído por un culto que promete derrocar a los señores o concederles el poder de probar los placeres que se les han negado. O un rincón particularmente descuidado del paraíso, digamos un barrio pobre de sirvientes, podría volverse enfermo o escuálido, permitiendo que Nargel, el dios del caos de la decadencia, se enconne allí, ofreciendo consuelo en la miseria detrás de la fachada de perfección. Amenazas Xenos, Drukhari y cultos Genestealer. No solo el caos explota los mundos paraíso. Los Eldars oscuros, Drukhari. Piratas que viven para el sufrimiento exquisito, ocasionalmente asaltan mundos de placer porque presentan objetivos blandos y deliciosos. Aristócratas sin armadura cuyo dolor trae ricos sabores psíquicos. Algunas cábalas atacan específicamente durante grandes festivales para secuestrar a cientos de juerguistas. Mientras tanto, los cultos Genestealer, insidiosas infecciones de bioformas tiránidas,
podrían teóricamente echar raíces entre las clases de sirvientes. Un mayordomo aquí, un jardinero allá, cada uno convertido secretamente en un anfitrión que adora la llegada de los tiránidos como salvación. Podrían razonar que los de alta cuna los tratan como basura, así que, ¿por qué no abrazar a un dios alienígena que promete un nuevo orden igualitario? Incluso los Eldars, Aeldari, tienen una conexión. Muchos mundos paraíso fueron una vez mundos virgen, Maiden Worlds, planetas terraformados por los antiguos Eldars. El Imperio podría haber tropezado con estos hermosos planetas vacíos y haberlos reclamado, sin darse cuenta de que eran jardines plantados por otra persona. Esto es una receta para la venganza. Los Eldars, ya sean los nobles de los mundos astronave o los vengativos exoditas, podrían atacar con furia repentina si se dan cuenta de que los humanos están contaminando su tierra sagrada. Guardianes y explotadores, facciones del Imperio. Mantener un mundo paraíso no es un asunto pasivo. Varias facciones dentro del Imperio tienen intereses en estos planetas. Las casas nobles y gobernadores planetarios. Muchos de estos mundos son efectivamente feudos privados de poderosas casas nobles. El gobernador planetario suele ser un monarca hereditario o un aristócrata cuya familia posee gran parte de la Tierra. Caminan por una línea fina. Deben mantener satisfechas a las autoridades imperiales, asegurando que el mundo esté bajo control y merezca su exención de diezmos, mientras mantienen felices a su clientela de clase alta. Si un gobernador traicionero convierte su paraíso en un reino personal o invita a aliados ilícitos, el Imperio no tolerará la secesión. Pero a menudo, si se necesita una purga, es quirúrgica. Eliminar al noble malo, instalar uno nuevo que sea leal. La Inquisición. La Inquisición siempre está vigilante contra la herejía. Sabe bien que los mundos paraíso pueden ser focos de herejía sutil. Es muy concebible que el amable sumiller nuevo que sirve vino en el banquete del gobernador sea en realidad un informante inquisitorial del Ordo Hereticus. Cuando la Inquisición descubre una verdadera corrupción, su respuesta puede variar desde una limpieza discreta hasta una acción abierta. En el peor de los casos, si un mundo paraíso cae profundamente en la herejía o es invadido irreparablemente, no dudarán en sancionar el exterminatus, la destrucción total de la vida del planeta. Preferirían ver un paraíso reducido a cenizas que dejar que se convierta en un jardín de placer para herejes o demonios. El Adeptus Arbites. Son los ejecutores de la ley imperial, Lex Imperialis. En un mundo paraíso, los arbites suelen tener una presencia menor que en un mundo colmena, pero están ahí, a menudo en una fortaleza precinto fuera de las áreas principales de los resorts. Vigilan cualquier disturbio a gran escala y controlan el contrabando de bienes ilegales, drogas obscenas, xenos, dispositivos de placer prohibidos. Actúan como los salvavidas severos de la piscina, asegurándose de que nadie envenene el agua. El Adeptus Mechanicus. Generalmente tienen poca presencia abierta, ya que hay una industria mínima. Sin embargo, la tecnología del Mechanicus todavía es necesaria: generadores de energía, reguladores atmosféricos, sistemas de seguridad. Probablemente hay una pequeña delegación o un tecnosacerdote asignado para cuidar la tecnología de lujo. Podría haber fricción si el Mechanicus quiere excavar ruinas antiguas o estudiar tecnología de la era siniestra de la tecnología, STC, oculta en el planeta, y los nobles se resisten a que excaven sus jardines. La eclesiarquía. La religión no descansa en los mundos paraíso. Habrá capillas y catedrales pintorescas. Los festivales religiosos pueden ser elaborados y festivos. La eclesiarquía ve estos mundos como un arma de doble filo, prueba de la gracia del emperador, pero también lugares donde el ocio puede debilitar la fe. Los sacerdotes locales probablemente predican constantemente contra la pereza y el exceso.
Si un culto surge, el clero local podría ser el primero en notar un comportamiento extraño. La Guardia Imperial y la Armada no suelen estar estacionados permanentemente, pero interactúan como visitantes para descanso y reacondicionamiento, RNR, o utilizan el planeta como un centro de mando y logística tranquilo para planificar guerras. Los marines espaciales, Adeptus Astartes. Aunque no se asocian comúnmente con el hedonismo, algunos capítulos tienen eventos o personajes notables vinculados a mundos paraíso. Si un mundo paraíso cae bajo ataque, tener a estos ángeles de la muerte descendiendo en medio de un escenario de belleza es un contraste dramático. Imagina las arenas blancas de una playa manchadas con la sangre de demonios, mientras los ultramarines luchan para salvar una villa. El pueblo común y la resistencia. Si son empujados demasiado lejos por los abusos de los nobles, los plebeyos podrían intentar apelar a las autoridades imperiales, a menudo en vano, o formar sociedades secretas de justicia, o incluso rebelarse en un último acto de desesperación. Algunos podrían intentar escapar, escondiéndose en naves, irónicamente ofreciéndose como voluntarios para la Guardia Imperial solo para salir del paraíso. En resumen, las facciones del Imperio tanto sostienen como explotan los mundos paraíso, cada una según sus intereses. Es un microcosmos de la naturaleza feudal del Imperio, comprimido en un solo escenario idílico. Y inevitablemente, a veces la obra en ese escenario se convierte en una tragedia real. Lo que nos lleva a nuestro siguiente tema. ¿Qué sucede cuando el paraíso falla? Paraíso perdido, caída y oscuridad. Se planteó la pregunta: ¿son los mundos paraíso el mejor lugar para vivir en el Imperio? Para responder verdaderamente a esto, debemos mirar aquellas instancias en las que un supuesto mundo paraíso mostró sus verdaderos colores o encontró un destino terrible. La historia y el trasfondo de Warhammer 40K proporcionan varios cuentos de advertencia de mundos paraíso que no solo no fueron los mejores lugares para vivir, sino que se convirtieron en sitios de horror, herejía o destrucción. Aquí relatamos y analizamos algunos de esos casos para ilustrar los peligros que se ciernen sobre estos jardines de placer. La mascarada de Quadis, de la decadencia a la condenación. Quadis es un nombre que vive en la infamia entre los inquisidores del sector Calixis. Este mundo era un célebre planeta de placer, famoso por sus vinos y su gran ciudad de Shikarv, una metrópolis de mármol, oro y globos de luz, donde se decía que el sol nunca se ponía verdaderamente sobre las festividades. La nobleza de todo un sector se reunía en Quadis para un evento conocido como el Festival de los Destinos Harapientos, Festival of Tattered Fates, un carnaval de máscaras único en una generación, reputado por ser la fiesta más extravagante del Imperio. Durante noches enteras, la élite bailaba, jugaba y se entregaba a todos los lujos bajo el cielo de Quadis. Sus identidades ocultas tras máscaras ornamentadas, las distinciones sociales disueltas temporalmente en el jolgorio. Pero detrás de los fuegos artificiales y el amasec fluyendo, se desarrollaba un complot terrible. Un culto del caos dedicado a Slanesh se había infiltrado hacía mucho tiempo en los círculos más altos de la sociedad de Quadis, y el festival iba a ser el escenario para su apoteosis. Cuando el festival alcanzó su clímax, los juerguistas se encontraron arrastrados a un ritual sin saberlo. La culminación de cada exceso fue una ceremonia orgiástica para convocar a una hueste de demonios de Slanesh en medio de ellos. A medianoche, cuando las lunas gemelas se alinearon, la fina capa de la realidad en Shikarv se rasgó. El baile de máscara se convirtió en una masacre. Bailarines con vestidos de seda y máscaras de plumas gritaron mientras diablillas, daimonets, de garras afiladas se materializaban entre ellos. Nobles borrachos de placer pensaron que era parte del entretenimiento,
hasta que fueron despedazados miembro a miembro. Los bajos fondos ocultos de la ciudad, arenas de deportes sangrientos y guaridas de placer, escupieron cultistas que se habían estado preparando en secreto, ahora armados y sirviendo abiertamente a su príncipe oscuro. En el caos, miles murieron en pocas horas. Fue solo a través de la intervención de una banda de acólitos inquisitoriales y la llegada de equipos de ataque del Ordo Hereticus que la situación fue contenida. Quadis perdió su inocencia esa noche y se convirtió en una leyenda sombría. Un recordatorio de que el paraíso puede convertirse en infierno en una sola noche de corrupción. Spot, festín para el devorador. No todas las condenas vienen desde dentro. Algunas golpean desde las estrellas. Spot, en algunas referencias locales, era una vez un tranquilo mundo paraíso en la franja del espacio imperial. No tenía un ejército permanente del que hablar, solo una FDP ceremonial. Cuando llegaron los tiránidos de la flota enjambre Leviatán, sus residentes apenas podían comprender su destino. Al principio, se vieron extrañas lluvias de meteoritos. En verdad, esporas de aterrizaje. Para cuando se escuchó la súplica de ayuda de un astrópata, el enjambre tiránido había descendido. En cuestión de días, este paraíso se transformó en un paisaje de pesadilla. Los tiránidos consumieron todo. Las selvas vivas fueron despojadas hasta dejar el suelo estéril. Manadas de animales gentiles devoradas hasta los huesos. Y la gente eran biomasa para ser cosechada. Las villas pacíficas se convirtieron en terrenos de alimentación para enjambres de gantes. La resistencia fue casi nula. Un puñado de cazadores y fuerzas de seguridad hicieron una última defensa desesperada, pero el coraje por sí solo no podía detener la marea Xenos. En órbita, la salvación finalmente llegó en forma de los marines espaciales del capítulo Manos de Hierro, Iron Hands. Después de una lucha brutal, exterminaron a las fuerzas terrestres tiránidas. Spot se salvó del consumo total, técnicamente. Sin embargo, ¿qué quedaba por salvar? El planeta que había sido un paraíso estaba irreversiblemente marcado, su belleza quemada y pisoteada en la guerra. Aquellos supervivientes humanos que no habían sido comidos estaban traumatizados más allá de las palabras. Spot fue considerado ya no un paraíso. Su clasificación fue despojada. Iax, el jardín de ultramar se marchita. Dentro del reino de ultramar, el dominio de los ultramarines, Iax era conocido como el Jardín de Ultramar, un mundo dual, agrimundo y paraíso de considerable renombre. Bajo el gobierno ilustrado de Rogoute Guilliman, Iax se erigía como un faro de lo que los mundos humanos podían aspirar a ser. Productivo pero hermoso, ordenado pero sereno. Sin embargo, durante los eventos de las guerras de la plaga, el dios del caos Nurgle, señor de la decadencia, puso su ojo en Iax. En un plan retorcido para fastidiar a Guilliman, el primarca demonio Mortarion y su legión traidora de la Guardia de la Muerte invadieron, centrando su podredumbre en el propio Iax. El jardín de ultramar se convirtió en la zona cero para las plagas más nocivas jamás desatadas. Los cultivos se marchitaron en lodo negro. Los hospicios que una vez curaron se convirtieron en osarios de contagio, mientras los pacientes se levantaban de sus camas como zombis de plaga. El aire que una vez llevó el aroma de las flores apestaba a gas de cadáver y suciedad. Iax, en efecto, se transformó en una parodia grotesca de sí mismo, un jardín de Nargel. Aunque los imperiales finalmente detuvieron a la Guardia de la Muerte, Iax quedó contaminado más allá de una reparación inmediata. Su estatus como paraíso fue completamente destruido. Una vez un refugio, se había convertido en un mundo letal, donde los remanentes de las plagas de Nargel aún engendraban vida retorcida. La caída de Rapture, gloria caballeresca deshecha. Rapture era un mundo paraíso peculiar.
único en el sentido de que también era un mundo caballero, Night World, hogar de la Casa Aramos, una casa noble que desplegaba titanes caballeros. La Casa Aramos se enorgullecía de equilibrar el deber y la belleza. Trágicamente, durante una guerra civil que se gestaba en el Segmentum, algunos dicen influenciada por Zench, el dios del cambio, la Casa Aramos se dividió por una traición interna. En una noche de fuego, varios trajes de caballeros se enfurecieron a través de la ciudad capital, bombardeándola y batiéndose en duelo con sus hermanos leales. La noche del mundo paraíso se iluminó con explosiones de cañones térmicos y el colapso de agujas elegantes bajo pies mecánicos gigantes. Al final, los traidores huyeron fuera del mundo, convirtiéndose efectivamente en renegados. Rapture quedó en ruinas, su casa gobernante diezmada. Un mundo hermoso, pero ahora sin los caballeros para protegerlo o gobernarlo. El Imperio eventualmente lo clasificó como un mundo muerto. Levantamiento de sirvientes en Salaria, un escenario inventado. No todas las caídas son famosas en los tomos de historia. Considera el caso poco conocido de Salaria. Su caída no provino de alienígenas o herejía abierta, sino de la injusticia social alcanzando un punto de ruptura. Durante décadas, los sirvientes domésticos y los agricultores locales soportaron su suerte. Tal vez fue una paliza de más o un heredero del gobernador particularmente cruel. La gente común estalló. En un evento luego suprimido por el Administratum, un gran grupo de sirvientes orquestó una revuelta durante la gala del solsticio de verano. Fue un breve espasmo sangriento de violencia de clases. Docenas de nobles fueron asesinados, sus mansiones incendiadas. Los rebeldes proclamaron el fin del gobierno feudal. Por supuesto, la ira del imperio fue rápida. En cuestión de días, un destacamento de Vástagos Tempestus Scions, llegó, respaldado por leales de la FDP local, y masacró a los rebeldes con eficiencia profesional. El breve levantamiento de Salaria fue aplastado totalmente. En su estela, los cuerpos carbonizados de sirvientes y nobles cubrían las playas. Las autoridades del sector reconstruyeron lo que pudieron e importaron nuevos sirvientes. Los registros oficiales lo describieron blandamente como una agitación laboral menor. Pero Salaria quedó marcada como una caída moral, un paraíso manchado por la sangre de la injusticia. Conclusión: una jaula dorada en una galaxia cruel. Entonces, ¿son los mundos paraíso el mejor lugar para vivir en el Imperio? En la superficie, incuestionablemente, sí. Si tuvieras que elegir un mundo para nacer como ciudadano imperial, serías un tonto si no eligieras un mundo paraíso, asumiendo que pudieras estar entre los privilegiados allí. ¿Quién no querría vivir bajo cielos gentiles, en medio de la belleza y la cultura, en lugar de en un barrio marginal tóxico de una colmena o en una roca marcada por la batalla? La vida en un mundo paraíso para los afortunados es una vida de comida abundante, seguridad relativa y ocio refinado. Cosas extremadamente raras para la humanidad en general. Sin embargo, como hemos visto, esta moneda tiene otra cara. Los mundos paraísos son paradojas. Prometen paz, pero a menudo albergan una guerra invisible en el alma. Encarnan la riqueza y la belleza, pero dependen de una marcada inequidad y trabajo en las sombras. Inspiran esperanza, pero invitan a la corrupción. De muchas maneras, un mundo paraíso es un microcosmos del propio imperio. Un edificio magnífico construido sobre una base de sangre y miedo. Uno podría llamar a un mundo paraíso una jaula dorada. Para aquellos dentro de la burbuja del privilegio, es una jaula de confort. Se desconectan, perdiendo perspectiva y fuerza moral. Para aquellos en los peldaños inferiores, es una jaula literal. A menudo no pueden irse, no pueden aspirar más allá de la servidumbre, rodeados de lo que nunca pueden tener. Y en última instancia, la jaula puede convertirse en una trampa para todos cuando ocurre un desastre. A diferencia de una fortaleza, un paraíso tiene poca resistencia. Sin embargo,
El imperio no puede prescindir de estos mundos. Son la ilusión necesaria del proyecto imperial, la idea de que hay algo por lo que vale la pena luchar más allá de la lucha interminable. Son donde los héroes se retiran, donde el arte no se ha extinguido. En un universo de brutalidad, la existencia de los mundos paraíso dice: esto es lo que luchamos por preservar. La memoria de la belleza, la posibilidad, por remota que sea, de la paz. La verdad es matizada. Los mundos paraísos son tanto los mejores como potencialmente los peores lugares para vivir en el imperio. Depende de quién seas y depende de la hora. Para un noble favorecido en un día tranquilo, es una utopía. Para un sirviente maltratado o un ciudadano acorralado durante un levantamiento de culto, es un infierno personal hecho más trágico por el contraste. Y para aquellos que han caído en la herejía, el paraíso se convierte en la antesala de la condenación. De pie al borde del lago tranquilo de un mundo paraíso al atardecer, la escena es perfecta. Y, sin embargo, sabiendo todo lo que sabemos, hay una pesadez en el aire. En el imperio, ningún paraíso dura para siempre. Tarde o temprano, la guerra, el tiempo o la corrupción del hombre llamarán a la puerta. Como narrador externo con la fría perspectiva de la historia, concluyo con esta verdad gótica digna del tono de Warhammer 40.000. Los mundos paraíso son hermosas mentiras. Dorados y gentiles por fuera y, por dentro, tan humanos como cualquier otro lugar, lo que significa estar llenos de pecado, crueldad y peligro. Son un susurro de lo que el imperio podría haber sido en un universo más amable, pero también un recordatorio de por qué el imperio nunca puede realmente tener cosas bonitas que duren. Y así terminamos nuestra crónica como empezamos, imaginando ese mundo de cielos despejados y costas doradas. El sol se pone en tono rojo sangre, porque incluso las puestas de sol del paraíso llevan un toque de sangre en la estética de 40K, y aparecen las primeras estrellas de la noche. Es tranquilo, es encantador. Pero a medida que la cámara de la mente se aleja hacia el firmamento estrellado, vemos la galaxia más amplia, y está en llamas con la guerra y la confusión. Contra ese telón de fondo, el mundo paraíso es solo una pequeña y frágil burbuja. Un pequeño objetivo en un mar de amenazas. Esta noche, todo puede estar bien en el paraíso. Mañana, ¿quién puede decirlo? En la sombría oscuridad del futuro lejano, de hecho hay lugares que se llaman a sí mismos paraíso, pero uno siempre debe agregar: ¿o no lo son? La respuesta es tan cambiante como las nubes sobre sus hermosos cielos. Pero una cosa es cierta: aquellos que moran allí olvidan la oscuridad bajo su propio riesgo. Porque el paraíso en la era del imperio nunca está a más de un paso en falso de la perdición.